Muy buenas noches, licenciada. Muy buenas noches, compañeros. Permítanme presentarme. Soy Lida Michelle Guamán Zambrano. Yo estoy estudiando en la Universidad UTPL. Estoy cursando la carrera de Derecho. Permítanme explicarles acerca del tema que les voy a hablar: la exclusión y étnica cultural. Les voy a hablar antes del tema un pequeño concepto: la exclusión étnica y cultural durante la evolución del tiempo y fundamentos en base al reconocimiento jurídico dentro de la sociedad. En la Constitución de la República del Ecuador, como podemos ver en el artículo 5, en el cual nos menciona sobre las nacionalidades y pueblos del Estado ecuatorial. También una de las principales es Camino Constitucional. Tenemos una de las primeras, que son los derechos e exclusiones de las etnias en el Ecuador. Fue un verdadero proceso para su aparición en la Constitución de la República del Ecuador. En el año 1945 se dio un inicio hasta lograr una aceptación en el año 1998. También podemos ver en el año 2008 se estableció de manera fundamental como principios dentro de la narrativa. Dentro del siglo XXI, el socialismo pasa a enfocarse en varias características, tales como el materialismo histórico y dialéctico. Es importante mencionar que en el camino constitucional, cuando a la exclusividad étnica y cultural, se enfoca en las situaciones de diversas etnias culturales del Ecuador. Las situaciones podrían llegar a ser enfrentadas por estos grupos de culturas como pobreza, marginación y racismo. Segundo punto: fundamento antropológico en el relativismo cultural. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos surgió la idea de que los valores aplicaron detrás de estos derechos difícilmente se podría considerarse universal. Esta idea surgió en el seno de la Asociación Antropológica. Un escrito el cual contenía los siguientes argumentos. Uno de los principales que más encajó son los grupos humanos, estos compuestos por individuos que no pueden funcionar fuera de la sociedad de la cual forman parte. Se asocia como una tolerancia general y respeto por la diferencia, que se refieren a la idea de que el contexto cultural es escrito para la comprensión de los valores. Al respecto, las normas y las integridades de cada cultura validan sus códigos y leyes dentro de la sociedad. Esto nos da a entender que esta posición de la Asociación Antropológica Norte América del lugar a la idea del relativismo cultural, lo que nos da a entender que es imposible aplicar un mismo estándar de normas y valores a todas las culturas. La apertura de la ciencia antropológica a los derechos humanos. La antropología es la ciencia que estudia el ser humano de una forma integral y necesita el conocimiento de la ciencia natural y la ciencia social. De esto, el último, vamos a analizar la presente tema de estudio. Los derechos humanos nacen cuando se busca a entender a la persona y sus actos, lo cual se produjo por los movimientos sociales, la cultura y la política. Tránsito Amaguaye, activista comunitaria más importante de nuestro país, luchó por implantar un sistema cooperativo en el comité.
Promovió los derechos de las mujeres por medio de la Alianza Femenina y Ecuatoriana. Impulsó la creación de escuelas bilingües en español y quichua para formar de los hijos de los del campo. Fue una de las mujeres que luchó por la juventud, luchó por los derechos y la igualdad de las personas. Cambió para siempre la historia de los movimientos sociales de la política ecuatoriana. Conjuntos de nacimientos y multiculturalismo. Tenemos uno de los principales temas también, que es el nacionalismo. Es el amor a lo que consideramos propio que da como resultado la identidad de agrupaciones humanas. También tenemos el multiculturalismo. Es la coexistencia de la cultura dentro del territorio de un país. La historia nos ha demostrado que el sentimiento de pertenecer a las naciones es propio del llamado patriotismo. Desde ese sentimiento nació las nacionalidades. La identidad nacional en el Ecuador está formado por diferentes costumbres, tradiciones, festivales y etc. Son las características propias e inherentes de un sector específico de la población, incluso la de hablar diversas culturas internacionales. El cambio de personas indígenas, quichuas, shuares que tenemos aquí, equiteños, guayaquileños, nos hace un país étnico aquí en nuestro Ecuador. Espero haberles ayudado a que les quede un poco claro el tema que les acabo de explicar. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente noche.